kanjis y el no haiku, que significa ambos nosotros, ¿no? Y bueno, en lo que es los otros pronombres ya sabemos cómo funcionan, ¿no? En la parte superior es el singular, primera, segunda, tercera persona. En este caso tenemos los plurales, estos dos como primera persona, segunda persona y tercera persona. Les decía de que en el anterior habíamos visto la forma como se conjuga el verbo ser, que sería el, eh, el verbo cani, ¿no? Que significa ser. En este caso, el día de hoy les decía que vamos a conjugar el verbo estar, que en el quechua va a ser el kashan o kashan, ¿no? Veíamos de que en el anterior hablábamos también de que el quechua se caracteriza por, sobre todo, tener algunas palabras que van a ser la parte raíz, y esta parte raíz es donde se va a adicionar diferentes cosas, especialmente los sufijos, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer de que se forme, puede ser una oración, puede que se cambie el sentido de una palabra, y así en una sola palabra se puede formar incluso una oración, ¿no? Añadiendo varios sufijos. El uso de sufijos ya lo vamos a dejar para más adelante, esto porque es más complicado y no quiero complicarles todavía por ahora, ¿no? En el caso de lo que es el verbo ser, decíamos de que la parte raíz es la parte que es la K-A, que es la parte que no cambia, ¿no? Mientras que en lo que es el verbo estar, va a ser va a estar sobre todo esto, la parte que estoy subrayando. En el caso de yo, noja, va a ser noja kashan, ¿sí? Kan va a ser, que es la segunda persona, va a ser kashan ki. Pai kashan, ¿no? Como se dan cuenta, esta es la parte que no está cambiando hasta ahora, ¿no? Eso nos está indicando por el momento de que es la parte que no varía y que es la parte raíz donde se tiene que adicionar o donde se puede adicionar los sufijos que nos van a cambiar el, el sentido en qué persona nos está queremos referirnos respecto a este verbo, ¿no? No canchis va a ser kashan chis. El nokaiku les decía que es un pronombre que va a ser un tanto más exclusivo, significa también nosotros, ¿no? Esto es igual nosotros, pero es más inclusivo, es decir, que abarca todo, mientras que esto va a ser un nosotros, pero un poco más específico, un nosotros dentro de otro nosotros, vamos a decir, ¿no? Como les decía, en una clase, por ejemplo, puede ser un grupo pequeño que está trabajando un tema específico. En ese caso va a ser nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Un problema de matemáticas, ¿no? División, digamos. Nosotros trabajamos división, ¿no? A eso es a lo que se refiere pronombre, pero también este pronombre es el que de cierta forma va a indicarnos si la forma como estamos trabajando nosotros, identificando la parte raíz, es la parte que cambia o no cambia. Esto porque en el caso de la verbo ser, pareciera de que a un inicio es la palabra can, ¿no? Pero después en esta es en la palabra o en este pronombre, perdón, es en la parte que cambia y nos indica que es únicamente
esta parte, ¿no? La palabra ka. Entonces, en este caso, no haiku, en este caso, esta parte raíz que ya habíamos identificado antes se mantiene. ¿Por qué? Va a ser no haiku, ka, shai, ku, ¿no? Entonces, eh, este pronombre, en el caso de, por ejemplo, otros verbos, es el que nos va a indicar o nos va a hacer saber con mejor o con mayor claridad cuál es la parte que es la parte raíz. En algunos casos, si es que solamente se conjuga con esto y directamente con estos, puede que varíe, ¿sí? Puede que sea un poquito más amplio, ¿sí? Pero en este es un tanto más eh, indicador, vamos a decirnos, o para identificar, por ejemplo, la parte raíz, ¿no? En el caso de lo que es la segunda persona, Ancuna, va a ser Ka, Shan, Kichis. Y el Paikuna va a ser el Kashan. Esto que estamos viendo ahora va a ser la parte simple, el presente simple se podría decir, ¿no? Y es donde estamos viendo la parte que es raíz, ¿sí? Lo que está en color rojo, subrayado en color rojo, ¿sí? Para lo que es el pasado, es únicamente separando lo que está subrayado y lo que no está subrayado. Es decir, en el caso, por ejemplo, del primer verbo, el kashani, no, todo esto nos está indicando de que la parte raíz, el kasha, entonces esta es la parte que no va a cambiar ni en el futuro ni en el pasado cuando uno quiere conjugar en los tiempos, ¿sí? A esto únicamente se le va a añadir otros, vamos a decir, sufijo que nos va a indicar el tiempo, ¿no? En el caso de lo que es, por ejemplo, el pasado, recuerden, esto es presente, acá vamos a poner lo que es el pasado, ya prácticamente casi automáticamente vamos a poner el kasha, porque esto ya hemos identificado que es la parte que no cambia, ¿no? Kasha. A esto le vamos a poner con otro color para que puedan identificar. ¿Sí? Que va a formar como una especie de sufijo, ¿no? Y lo que vemos acá, o esta parte que habíamos dejado sin subrayar, esta es la parte que va a entrar después de esto, ¿sí? Es decir, únicamente se divide, se coloca una lara y se vuelve a colocar lo que estaba después del kasha. Entonces, en este caso vamos a poner de que lo que seguía es el ni, ¿no? Uh, en este caso es NKI. Y así, en este caso es una N únicamente, ¿no? Uh, esto es un gis. Eh, que nos hemos comido una ahí.
La parte que estamos trabajando nosotros, la parte que no va a cambiar en lo que es el verbo ser, en el verbo estar, es esta parte que no está subrayada, ¿no? Esto nos está indicando o es, vamos a decir, una fórmula, cómo se va a conjugar todos los verbos con todas las personas. Es decir, para primera, segunda, tercera persona, tanto en singular o en plural, se va a utilizar estos sufijos para poder conjugar cualquier otro verbo. ¿Sí? Igual en el caso de lo que es para formar el pasado, esto con la adición de que se está poniendo una RA, a partir de acá, lo voy a subrayar con este otro color, con rojo, esta parte. Este es el sufijo que se va a añadir para formar el pasado también de eh, cualquier otro verbo. ¿Sí? Um, para formar lo que es el pasado. En el caso de lo que es pasado es bastante fácil. Una vez ya identificado el verbo en forma del presente, prácticamente a esto únicamente se le divide y se le va a colocar RA, ¿sí? Entonces la pronunciación va a ser Noja Kasharani, Kan Kasharanki, Pai Kasharan, Nokanchis Kasharanchis, Nokaiku Kasharaiku, Kankuna Kasharankichis y finalmente Paikuna Kasharanku, ¿sí? Como ven, tanto en presente como en pasado, esta es la parte que no cambia. Igual en lo que es el otro tiempo, que va a ser tiempo futuro, es la parte que no va a cambiar. Pero en el caso de lo que es este futuro, en el caso de estos sufijos va a variar un poquito, ¿sí? Excepto en la segunda persona. En segunda persona es prácticamente eh, el mismo o la misma forma como se ha hecho en el presente. En futuro y en presente va a ser igual en segunda persona, tanto en singular como en plural. ¿Sí? Vamos a ver. Les decía de manera automática, entra lo que es el kasha. Ahora, para el futuro, esto va a ser futuro, esto es pasado, esto es presente, ¿sí? Para el futuro se va a colocar como sufijo lo siguiente, noka, kasha, saj. Les decía, en segunda persona es igual, entonces va a ser no kan, kashan, ki. Pai, kashan, ka. Pai, kashan, ka. ¿Sí? No kanchis, kasha, sunchis. No kaiku, kasha, sajku. Kankuna es igual, les decía, kashankichis. Y finalmente el paikuna, kashan, kaku. Kashankaku, ¿no? Quiero que noten algo. Uno,
la parte que estoy subrayando con color rojo es la parte que, a diferencia de en presente o en pasado, va a ser un tanto distinto, especialmente en primera persona y tercera persona, ¿no? Este sufijo es un poquito distinto, pero esto va a ser como una especie de sufijo que nos va a cambiar el verbo a su forma en futuro. Entonces, vamos a decir de que esto es algo que se va a repetir o una especie de fórmula que se va a repetir también para convertir cualquier otro verbo en forma futura. Entonces, es básicamente para lo que es conjugación, memorizar o aprender estos sufijos para el presente. Para el futuro es igual, perdón, para el pasado es igual, con la diferencia de que va a existir una RA antes, y para lo que es el futuro vamos a tener estos otros sufijos que nos van a cambiar a la forma de futuro. ¿Sí? Denme un minutito, por favor, para ver el chat, para ver si es que hay alguna pregunta hasta ahora. No, no hay ninguna pregunta hasta ahora. Esto significa de que creo que me están siguiendo hasta ahora y me están entendiendo. Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿sí? En caso, o por ejemplo, tengan alguna duda o quieran repetir, ver el video, esto pueden solicitarlo con mi compañera Jessica o Amanda, que son las que están encargadas de dirigir el taller, y les van a enviar al correo este video, el video de los talleres anteriores que hemos hecho, ¿sí? Entonces, no hay problema de esto. Ahora, les decía que vamos a conjugar también otros verbos. Para que nosotros podamos conjugar otros verbos, igual ponemos acá los pronombres, el no, can, pai, no, can, chis, no, kai, ku, can, kuna, y el pai, paikuna, ¿sí? Podemos poner acá otro verbo como, a ver, un verbo corto y fácil. El verbo trabajar, ¿sí? El verbo trabajar en el quechua es el verbo yang, yang kai, ¿sí? Yang kai. Ahora, normalmente en otros verbos, lo que sucede es de que esta es la parte que aparece como Y, o para el quechua ya. Esta es la parte que se tiene que sacar para conjugar, ¿sí? Normalmente, en el caso de otros verbos, esta es la parte que es la parte raíz, es decir, la palabra llanca, hasta acá, ¿sí? Ahora, esto quiere decir de que esta es la parte que vamos a colocar acá,
al momento de nosotros conjugar. Como les decía, ¿no? Prácticamente de manera automática. Ahí. Esta es una L, por favor. Sí, vemos que estamos colocando esto de manera automática, ¿no? Les decía en la parte alta que lo que no estaba subrayado es por lo general lo que se va a colocar en el verbo, ¿no? Al momento de conjugar, ¿no? En el caso de lo que es este verbo, va a colocarse igual, lo mismo. Entonces ponemos acá noka, yan, ka, ni, ¿sí? Kan, yan, kan, ki. Pai, yan, kan. No kanchis, yan, ka. Yan, kan, chis. No kai ku yan, kai, ku. Kankuna, yan, kan, kichis. Y finalmente, paikuna, yan, kan, ku. ¿Sí? Si es que notan, lo que está en la parte superior es prácticamente lo mismo que se repite aquí en este otro verbo, ¿sí? Es decir, en este caso estamos poniendo yo trabajo, tú trabajas, él o ella trabaja. Decíamos antes de que este pronombre en tercera persona va a ser, en esta forma, va a ser prácticamente neutro, es decir, se va a utilizar para masculino o para femenino. Tal como está acá, no nos indica si es masculino o si es femenino, pero nos indica de que es tercera persona, igual en el caso del plural, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es esta parte que estamos añadiendo, es la parte que no va a cambiar en el tiempo presente, ¿no? Como les decía, ¿no? Es una fórmula que se va a utilizar para añadir a otros verbos, ¿sí? Ahora, en esta forma, como les decía, significa yo trabajo, tú trabajas, él, ella trabaja, ¿no? En el caso de lo que es plural, nosotros trabajamos, igual nosotros trabajamos, ustedes trabajan y ellos o ellas trabajan, ¿no? Sería la traducción, ¿no? Ahora, en esta forma, tal y cual como estamos añadiendo ahora, eso es lo que va a significar. Ahora, hay algo más que quiero mencionarles, que va a ser... Noten ustedes que estoy subrayando este pronombre, no, perdón, esta parte como sufijo, vamos a decir, de un poquito más abajo, desde el shanki, ¿no? Lo que quiero decirles es de que esta fórmula que estoy poniéndoles acá, con la presencia del sha, si es que nosotros colocamos acá, por ejemplo, noja, yanka, shani, kan, yanka, shanki, es decir, si es que se le coloca esto de acá, tomando como sufijo a partir del sha, nos va a cambiar un poquito el significado
de este verbo, en la forma como se está conjugando, ¿no? Les decía de que en el verbo anterior significa, es el verbo estar, ¿no? Entonces, en este caso, si es que se le coloca acá, ya, ¿no? Si es que se le pusiera esta parte ya aquí, lo estoy poniendo en tamaño pequeño, esto porque es algo adicional que podrían encontrar ustedes si es que revisen el texto, podría aparecer esta forma como se está conjugando. La forma o el sentido en el que esto va a cambiar es en el sentido de que nos dice el estado de este verbo. Es decir, si aquí era, por ejemplo, yo trabajo, esto nos indica también de que está. Es decir, esto significaría yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él o ella está trabajando. ¿Sí? Si es que se le coloca este ya. ¿Sí? Pero tal cual está acá es únicamente presente. Yo trabajo, tú trabajas, él, ella trabaja, ¿sí? Esto le da como un tiempo de continuidad, ¿sí? De que se está realizando esa acción. Si es que aparece o si es que se le coloca el ya. Es igual en el caso de lo que es en el caso, por ejemplo, de lo que es pasado o en el caso de lo que es el futuro, si es que se le va a colocar esto de acá a partir de la ya, le va a cambiar igual o le va a poner, o nos va a indicar en el sentido en que se estaba realizando o se va a realizar, ¿no? Eh, esta acción, ¿no? Es decir, si acá, por ejemplo, en el caso de lo que es pasado, sería yo trabajé, si es que uno si es que uno pone, por ejemplo, noja, yanka, yankarani, eso significaría yo trabajé, pero si es que si le coloco yo onoja yankasharani, significa yo estaba trabajando, ¿sí? Yo trabajé y yo estaba trabajando. Puede ser esto que aparezca en algún texto, si es que revisan. Entonces, lo único que nos indica es, como les decía, ¿no? Nos va a indicar el tiempo de manera continua. Puede ser presente continuo, pasado continuo o futuro continuo. ¿Sí? Entonces, lo que está acá es únicamente presente. No les estoy colocando con lo que es el chat porque no quiero complicarles por el momento lo que estamos haciendo ahora. Pero, como les decía, si aparece una ya, no se complica en la vida. Eso significa de que es simplemente continuo. Puede ser presente continuo, pasado continuo o futuro continuo. ¿Sí? Esto solamente como ejemplo. Es decir, acá para lo que es el pasado, por ejemplo, les decía, ¿no? Ponemos el yanka de manera automática. ¿No? Les decía de que acá únicamente se le coloca una RA. Le estoy poniendo un poquito separado para que noten lo que se está colocando. ¿Sí? Si es que van a revisar un texto, va a estar todo junto. Entonces, únicamente es con un fin didáctico lo que le estoy poniendo de forma separada o de otro color, para que puedan notar lo que se está colocando. Pero el uso de los sufijos es prácticamente como una sola palabra, ¿sí? Igual también se va a pronunciar como si fuese una sola palabra, ¿sí?
Entonces, tienen que colocarlo ustedes todo junto, ¿sí? Les decía de que prácticamente de manera automática va a entrar esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Nuevamente, si comparan con lo que está arriba, es prácticamente la repetición del uso de estos sufijos, como les había puesto antes, ¿no? Entonces, esto, repito, es en su forma simple, ¿sí? Ahora, esto es yo trabajo, en este caso va a ser yo trabajé, ¿no? Tú trabajaste, él, ella trabajó en su forma de pasado. A esto o esta forma le va a dar este RA, que se repite prácticamente en todos los tiempos, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, lo que va a ser, o la parte del futuro, va a ser prácticamente poniendo igual la raíz. ¿Sí? Esto es futuro, pasado y presente, ¿sí? En el caso de lo que es futuro, les decía de que este sufijo o estos sufijos son los que se van a repetir en la parte de conjugación para el eh, futuro. Entonces, va a ser noja, yanka, saj. Uh, noja, yanka, saj, ¿no? Kan. Esto es repetición de la segunda persona, claro, la segunda persona en su forma simple en el presente es igual. Kan, yan, kan, ki. Pai, yan, kan, pa. No kanchis, yan, ka. Son chis. No kaiku, yan, ka. Sah, ku. Cancuna es igual en el presente como en el futuro. Yan, kan, ki, chis. ¿Sí? Y finalmente, paikuna, yan, kan, ka, ku. ¿Sí? Ahora, comparando con lo de arriba, es prácticamente lo mismo. Les decía o les repetía, les repito nuevamente lo que estaba tratando de indicarles. Esto es en su forma simple, pero si uno quiere darle esta forma de presente continuo, pasado continuo o futuro continuo, se puede utilizar esto que estamos poniendo nosotros acá. ¿Sí? Esto de acá.
incluyendo la sha, ¿sí? Incluyendo la sha. Si es que se le coloca estos sufijos, incluyendo la sha, automáticamente le cambia a su forma de continuo, a presente continuo, a pasado continuo o a futuro continuo. Es decir, si le pongo, por ejemplo, acá, después de la parte raíz, noja, yanka, sharani, ¿no? Lo que está arriba, va a significar, se va a tratar de decir, yo estaba trabajando, ¿sí? Si acá le pongo el sha, noga, yanka, shasaj, significa yo estaré trabajando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en tercera persona, ¿no? Igual, noga, yanka, eh, noga, yanka, perdón, es pai, yankash, ¿no? Sería pai, yankash. Esto quiere decir, él o ella está trabajando, ¿no? En el caso del pasado, si uno pone pai yanka sharan, significa él o ella estaba trabajando. Y en el caso de lo que es futuro, igual, él o ella estará trabajando. Si es que se le coloca acá el sha, ¿no? Lo que está en la parte de arriba subrayado con, eh, incluyendo la parte del sha, ¿sí? Es la forma como se va a formar esto. Pero como les decía, es únicamente algo que les estoy adelantando por ahora para que tengan presente esto. Esto en el caso, por ejemplo, vean algún texto en el cual aparezca o esté presente este sha. ¿Sí? A ver, den un minutito, por favor, para ver el chat y ver si hay alguna pregunta. A ver, María me pregunta si lo que aparece después de la K en el verbo yankai es un apóstrofe. Sí, es un apóstrofe. Em, ya es, significa acción, puede ser acción o lo que es el verbo en su forma continua, ¿no? Que se está realizando, ¿sí? O que se va a realizar o que se ha realizado. Es decir, el continuo de este verbo. Ahora, me preguntaban respecto a esto, si es un apóstrofe. Esto porque decíamos antes de que el quechua que estamos viendo nosotros ahora es un quechua un poco más sureño. Entonces, en el quechua sureño, a lo que se le llama el quechua collao, va a tener presencia de muchas palabras con el apóstrofe, ¿no? Con esta forma de pronunciar como un clic, ¿no? Que va a ser un poco más fuerte a comparación, por ejemplo, de el quechua del centro del Perú o el quechua norteño, ¿no? Que va a ser mucho más suave. Ahora, eh, en el quechua, por ejemplo, del centro o del norte, no se va a pronunciar o se va a pronunciar sin esta apóstrofe. Es decir, por ejemplo, van a decir no yancani, yancani, ¿no? Payancan, can, yancanqui, ¿no? Más suave, ¿no? En el quechua sureño, collao, vamos a decir, va a ser noja yancani, can yancanqui, pai yancan. Entonces, si notan, existe
esta forma de pronunciar como clic, que es un poco más fuerte al momento de hablar, ¿no? Entonces va a ser como mm, podemos llamar como un acento característico del quechua más sureño, ¿sí? Eh, Ahora, no sé si hasta acá me han entendido esta parte. O si es que quieren que haga otro ejemplo más. ¿Está bien hasta acá o hago otro ejemplo más? A ver, me piden hacer una captura de pantalla. Si quieren hacer una captura de pantalla, pueden hacer la captura de pantalla acá, si es que quieren. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Para que noten con estos sufijos que hemos utilizado nosotros acá y cómo sería utilizando los sufijos incluyendo la sha en la parte superior del mismo verbo, ¿sí? Para que noten un poquito mejor la diferencia de cómo sería de una forma y cómo sería de la otra forma. A ver, ponemos acá. A ver, ¿qué verbo le ponemos acá? Algún verbo que sea fácil y práctico. Caminar, ¿sí? Caminar es puri. Puri. Les decía de que esta es la parte que le quitamos. Entonces ponemos acá como raíz puri. 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 Puri a todo, ¿sí? Que es la parte raíz, ¿no? Entonces, acá le ponemos lo que hemos aprendido, ¿no? Este sufijo, moja purini. Kan purinki. Paipurin. En lo que es el plural, va a ser mojanchis, purin, chis. Mokaiku puri ku. Kankuna purin kichis. Y el paikuna purinku. ¿Sí? Si comparan esto con lo que ya hemos visto acá, se está utilizando el mismo sufijo. ¿Sí? Estamos repitiendo. Ahora, esto es en su forma del presente. Ahora, en lo que es el pasado, ser prácticamente lo mismo. Puri, a todos, puri.
le colocamos acá RA, RA, hora. Prácticamente sin pensar, ¿no? Sin estar ahí razonando mucho. Y se le va a colocar esto que hemos puesto acá, en color rojo. Aquí era ni, aquí, la N. ¿Sí? Estamos viendo acá de que se está colocando únicamente lo que ya hemos visto antes, en color rojo, ¿no? Esto, tal cual está ahora, le está cambiando a su forma, a la forma del pasado, pasado simple, ¿no? En este caso sería, en la forma simple sería yo camino, en el pasado significa yo caminé, ¿no? Como tal cual está ahora. La forma como se pronuncia es noja purini, noja purirani, ¿no? Yo caminé. Eh, Igual en el caso de los otros verbos, ¿no? En su forma simple y en la forma de lo que es el pasado, igual simple, ¿sí? Ahora, para lo que es el futuro, ponemos de manera automática igual puri, puri. Y le colocamos lo que está subrayado acá en color rojo, que es lo mismo que está acá, ¿no? Esto de color rojo, para el futuro se le coloca, como les decía, a cualquier otro verbo. Es decir, es la fórmula para convertir a futuro a cualquier otro verbo, ¿no? Sí, prácticamente sin pensarlo, ¿no? Con la diferencia de que, con la única similitud de que en segunda persona va a ser tanto en singular como en plural, es igual que en el presente. ¿Sí? Entonces, en su forma de futuro va a ser yo caminaré, tú caminarás, ella caminará, ¿no? Eh, la traducción a lo que está en esta columna o en esta fila, ¿sí? Eh, es en cuenta de que es la forma simple de este verbo en diferentes tiempos, ¿no? Ahora, vamos a... hemos puesto el más el sufijo, más el sufijo que habíamos visto que está en la parte superior. En rojo, este sufijo incluyendo el lara y el sufijo que está acá, ¿sí? Entonces ponemos noja, kan, pai, no kanchis, no kaiku, kan kuna
y el pai, cuna. ¿Sí? Y ponemos acá de manera automática el puri. Puri. Puri a todos. Y le añadimos shani. Shan. Ki. Shan. Sí, acá tenemos la presencia del, de la sha, ¿no? Ahora, esto es el presente, pasado, ponemos acá puri. Ay, perdón. Puri, ¿no? Igual ponemos acá sha y ponemos lo que está aquí en la parte superior. Y completamos con el futuro. Igual, puri. Y le ponemos acá sha y lo que está arriba, ¿no?
Eso sería un poquito más completo. Con la única diferencia de que a lo que ya habíamos visto antes le hemos colocado la sha antes del sufijo que habíamos ya utilizado antes. En este caso, el shani, sharanki o el shasaj para primera persona se estaría convirtiendo como un sufijo, ¿no? Para el verbo de puri, ¿sí? Con la única diferencia de que en este caso nos está indicando la forma continua de estos verbos. Es decir, aquí prácticamente se está utilizando uno y dos sufijos, ¿no? Para ya cambiarle el sentido del verbo que habíamos visto un poquito antes, ¿no? En la parte superior era yo camino, en este caso va a ser yo estoy caminando, ¿sí? En el pasado era yo caminé y en la parte baja es yo estuve caminando, ¿sí? En lo que es el futuro es yo caminaré, mientras que acá es yo estaré caminando, ¿sí? Es en su forma continua. Ahora, en lo que es segunda persona, igual, tú, en la parte superior es tú caminas, mientras que acá va a ser tú estarás caminando, ¿no? Ahora, en el pasado era, eh, tú caminaste, mientras que en el futuro, incluido la ya, tú estabas caminando. Igual acá. En el presente, en el futuro, va a ser en su forma simple, eh, tú caminarás, mientras que en el incluido la ya, el continuo va a ser tú estarás caminando, ¿no? Ese es el sentido o la forma como va a cambiar si es que le colocamos una ya eh, eh, como sufijo. Es decir, el mezclar estos dos sufijos le cambia el sentido a esta misma palabra. Es por eso que les decía de que el quechua se caracteriza del usar varios, puede ser un sufijo, dos, tres o hasta más sufijos para una misma palabra o para un mismo verbo. Entonces, esto le va a cambiar el sentido de esta palabra. Puede ser, por ejemplo, como vemos, de que en este caso sea el continuo, su forma continua en diferentes tiempos. Puede, por ejemplo, que lo cambie a una pregunta, puede que lo cambie, por ejemplo, a una acción múltiple. Entonces, el uso de sufijos va a ser bastante importante y quizás considero yo esto que sea la parte más complicada de este idioma, el aprender a usar los sufijos. Pero, como les dije, ¿no? El uso de sufijos ya lo dejaremos para más adelante, esto porque nos complicaría más por el momento ahora lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es algo relativamente básico, esto porque es recién el segundo taller, entonces no quiero complicarles por ahora lo que ya hemos aprendido, pero como referencia estaríamos colocando esto para que tengan presente, ¿sí? Déjenme ver, por favor, al chat. A ver.
A ver, Débora. Débora pregunta, em, si es que el quechua que se tiene es va a ser un dialecto o acento distinto para cada región. El quechua como tal es un idioma, ¿no? Comparando con el castellano o el español, es un idioma, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, cómo habla un español, un mexicano, un argentino, un chileno, un peruano, un colombiano, eh, las personas de estos países tienen un acento distinto, ¿no? En algunos casos puede que varíe un poco la pronunciación. Por ejemplo, acá en el Perú, especialmente en la sierra, se dice el llave, ¿no? Eh, Mientras que un argentino va a decir llave, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los españoles, el pronunciar la Z es es más claro que lo que pronuncia un peruano la Z. Para el peruano, por ejemplo, el uso de la Z o el pronunciar una Z eh, en una conversación se nota muy poco, se pronuncia más como una S, ¿no? Eh, Igual en el caso, por ejemplo, del, del chileno, la forma como pronuncia va a ser, o el acento que tiene es distinto, ¿no? Es prácticamente lo mismo que va a suceder con este idioma. En el caso del quechua, el quechua norteño, por ejemplo, el quechua del Quito, el del centro del Perú, es un poquito más suave, ¿no? A diferencia del quechua sureño. Esto no quiere decir de que sea otro idioma o sea totalmente distinto, ¿no? Lo único que va a cambiar es vamos a decir, el acento que va a tener estas personas que van a hablar este idioma. Quizás en algunos casos varíe un poquito el orden, pero no cambia esto el sentido o la forma de lo que se trata de decir, ¿no? Entonces, eh, es la única diferencia que vamos a encontrar, ¿no? El idioma quechua es un idioma grande, es un idioma hablado en varios países. Estamos hablando de incluso parte de lo que es Colombia, Ecuador, Perú, yendo hacia el sur, estamos ya hablando de lo que es Bolivia, parte de lo que es Argentina y lo que es Chile, ¿no? Entonces, el quechua que se tiene en estas zonas va a ser también igual que en el caso del castellano o el español. Ocurren algunas variantes respecto al acento de cómo se va a pronunciar, ¿sí? Ahora, a ver, Débora, contigo misma. Perdón, con María. Yo camino al trabajo. Me pregunta esto. Yo camino al trabajo. Eh, Les pongo acá. Yo es noja, ¿no? Camino es puri. Trabajo es el verbo trabajar es yankai. Uh, Mientras que el trabajo como tal, es decir, la ocupación en este caso es eh, um, puede ser Yancana o Yancanaima. Si es que uno pone acá, les voy a colocar aquí otro color para que puedan notar este verbo. Noja.
Eh, hay
que nos indica destino. ¿No? Chunca a todos por delante. Y le ponemos Ho, Neo. Quiero que noten lo que está subrayado con color rojo, ¿sí? Viendo todo un poquito más amplio, el Hug va a ser, o el 1 va a ser Hug, ¿no? Pero en el 11 va a ser Hug Nio, ¿no? Con la presencia del Chunka o el 10 adelante. Literalmente ahí se estaría diciendo 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3, 10 con 4, 10 con 5 y así hasta el 10 con 9, que significaría el 19, ¿no? Es, lo que está subrayado con color rojo es la parte que le va a cambiar. Es un sufijo que le va a cambiar a los números para que sea, para que pertenezca a otro número. Va a ser algo así como si fuese un conector. Es como el sufijo que para los números va a darle el significado de con, ¿sí? Es por eso que les decía que acá literalmente sería 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3 y así sucesivamente hasta el 10 con 9, que va a ser el 19, ¿sí? Entonces, lo que está subrayado con color rojo es algo que se le va a colocar a los números del 1 al 9 en caso uno quiera hacer números mayores. Es decir, si por ejemplo uno quiere hacer el 22, el 55, el 99, se va a colocar estos sufijos, ¿sí? Esto, eh, esto que estamos viendo acá es para los números que van a ser del 11 al 19, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es números mayores, como por ejemplo el 20, del 20 al 90, lo que va a estar antes del 10
va a ser, por ejemplo, acá, por ejemplo, 20, ¿no? 20 acá, pongámosle el 30, acá pongámosle no sé, el 40 y así sucesivamente hasta el 90, ¿sí? En el caso de números que van a ser mayores, lo que va a estar adelante del 10 va a ser Iskay, Chunka. En el caso del 30 va a ser Quinza, Chunka. Tawa, Chunka. Y así sucesivamente hasta el Espon, Chunka. Es decir, que números mayores del 20 hasta el 90, lo que va a estar adelante es el 2 y después va a estar la decena. Es, literalmente ahí va a decir 2 10 o 2 decenas, 3 decenas, ¿no? 4 decenas, así hasta las 9 decenas, ¿no? O puede ser, por ejemplo, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 y así sucesivamente hasta el 9 10, ¿no? Pero se va a entender un poco más si lo tomamos como si fuese decena. Como es como decir 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas. Es la forma como se va a hacer, ¿sí? Esto mismo va a pasar en el caso de lo que es los números como, por ejemplo, el 200, el 300. El número va a estar adelante, es decir, va a entrar, por ejemplo, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, y así sucesivamente hasta las 9 centenas, ¿sí? Igual en el caso de lo que es los miles, ¿sí? Ahora, eh, es la parte donde tenemos que tomar en consideración. Ahora, si es que nosotros queremos combinar, por ejemplo, el 25, ¿sí? 25. Entonces, decíamos de que para decir nosotros 20 es Iskaichunka, ¿no? Es como decir 2 10. Es decir, hay que mencionar acá los 2 10 o las 2 decenas con 5. Entonces se pone Iskai, Chunka, con 5. ¿Cómo era con 5? Piscayo. Piscayo. ¿Sí? El número 78. Entonces, ¿cómo se dice 7? Canchis. Entonces acá entra canchis. Canchis y ponemos chunca. Es decir, 7 decenas con 8, ¿no? ¿Cómo se dice con 8? Pusagnío. Pusagnío. ¿Sí? Entonces, es la forma como se va a hacer en lo que es números del 11 hasta el 99. Ahora, en el caso de lo que es los, las centenas, vamos a poner, por ejemplo, un número un poquito mayor. Pongámosle 300 y lo que hemos visto ya acá, 78.
78, ¿sí? Entonces ponemos acá 3 centenas, es decir, 15. Centena, ¿cómo es la centena? Pachaj. Pachaj. Acá sería 3 centenas, 7 decenas, Qanchis chunka, chunka. A ver, 3 centenas, 7 decenas con 8. Entonces, ¿cómo es con 8? Pusajnijo. Pusajnijo. ¿Sí? Acá, repito. Sería 3 centenas con 7 decenas con 8. ¿Sí? Eso sería 3 centenas con 7 decenas con 8. Es la forma como se va a leer para el quechua los números. ¿Sí? Ahora, veíamos de que 1000 es guaranja, ¿no? Entonces esto quiere decir, si es que uno quiere decir, por ejemplo, 5000, ¿no? 5000. Si es que uno quiere decir 5000, uno va a poner acá pizca, guaranga. Pizca guaranga. Esto quiere decir 5000 o 5 millares. ¿Sí? Si uno quiere ponerle acá, por ejemplo, lo que hemos visto acá, 5378. En este caso hay que poner los 5 millares, es decir, poner acá pizca, guaranga, pizca, guaranga. Tenemos que ponerle las 3 centenas, 15 pachaj, 15 pachaj, 15 pachaj con 7 decenas, es decir, Qanchis chunka, chunka con 8. Pusajnijo. Pusajnijo. ¿Sí? Lo único que estaría cambiando ahí es que se hace más largo la lectura de estos números, ¿no? Pero se va a leer casi independiente, ¿no? Independientemente, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, en el caso de lo que es el castellano o el español, por ejemplo, en el 78 es 78, ¿no? En el caso de acá se pondría 7, es como decir, 7 decenas y 8, ¿no? O con 8, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es las centenas, en el caso del castellano o el español sería 378, ¿no? Igual acá, 300, ¿no? O 3 centenas,
78 les decía que es 7 con 8, ¿no? 3 centenas con 7 decenas y 8, ¿no? La forma como se va a cómo se va a leer, ¿no? En el caso de lo que es 5.000, por ejemplo, ¿no? Para el castellano o el español, igual en lo que es el quechua. Pisca, ¿no? 5 y acabó naranja, 1.000, ¿sí? Ahora, números mayores, aquí sí, ¿no? 5.000, 5.000, 300, acá se tiene que poner 300, 78. Ahí sería, ¿no? 7 decenas con 8, ¿no? Es casi igual, ¿no? La forma como se lee los números en estos ejemplos que les estoy poniendo. Déjenme ver si hay alguna pregunta en el chat, por favor. A ver, Cintia me dice cómo se dice la hora, ¿no? Hagamos de cuenta de que queremos poner 12, ¿no? 12 y 15. Hora en el quechua, esta palabra hora no ha existido. Entonces, esta palabra se va a prestar del el castellano o el español. Entonces, acá sería chunca iscainio horas, chunca piscayo minutos. ¿Sí? Horas, minutos, segundos no ha existido en el quechua. Entonces, esto se presta del castellano. Pero acá se pondría chunca iscainio horas, chunca piscayo minutos, ¿no? Para decir las 12 y cuarto, ¿no? Es decir, 12 y 15. O sería literalmente las 12 horas con 15, ¿no? Con 15 minutos, ¿no? Eso sería en acaso lo que es números o horas. Hablar es, por ejemplo, uno en uno o de dos. Eh, por ejemplo, un número fijo, 84, que va a ser el código de la región del Cusco. 22, 7, 8, 9, 5, por ejemplo, ¿no? En este caso se va a leer, por ejemplo, puede ser de uno en uno o de dos en dos, ¿no? Igual en el caso de lo que es celulares, por ejemplo, puede ser de uno en uno o de dos en dos. Si fuese acá, por ejemplo, de uno en uno sería pusaj tawa, iskay iskay, hanchis, pusaj, esjon, pisja, ¿no? O si es que se lee de dos en dos, va a ser pusaj chunka tawayo, iskay chunka iskay niyo, hanchis chunka pusaj niyo, esjon chunka pisjayo, ¿no? Que es la forma como van a leer. Pero de preferencia, en el caso de lo que es números grandes como celulares, por ejemplo, u otros números, se lee de uno en uno, ¿no? Y se va a entender. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, háganme llegar vuestra pregunta.
y lo absolvemos. María, se mencionan los números. No te entiendo en qué sentido haces tu pregunta, María. No sé si puedes reformularme tu pregunta, María, para poder responderte de mejor manera. Sí, María, para la hora se me se mencionan los números sin fraccionar. Puede ser, por ejemplo, como les decía, ¿no? Las 12 horas sería el chuncaisquenio horas, eh, chuncapiscayo minutos, ¿no? Puede ser así que la lectura, dependiendo si es que es, por ejemplo, la 1 a las 2 se va a mencionar únicamente ese número, o si es que es, por ejemplo, las 12, las 13 horas, 14 horas, hasta las 23 horas se va a mencionar este número. eh, y después los minutos, ¿no? Alguien, Cintia me pregunta cómo se preguntan cómo se pregunta la hora. Eh, ¿Qué hora es? Sería, ¿no? La pregunta. Entonces, ¿qué es IMA? Hora les decía que no existe en el quechua, entonces sería IMA horasmi kashan. ¿Sí? La hora se va a conjugar un poquito con el quechua, se va a quechuizar, vamos a decir. Entonces se va a decir de que ima orasmi kashan, ¿sí? Kashan es está, o sea, ¿qué hora es? Sería la traducción, ¿no? Eh, a ver, acá te pongo la respuesta acá, escrita, Cintia. Ima es, perdón, esta es una... IMA sería el equivalente a ¿qué hora es? Puede ser hora, o en algunos casos van a quechuizarlo y le van a poner IMA horas mi, ¿no? Pero les pongo así nomás para no complicar. IMA hora kashan, kashan. ¿Qué hora es o qué hora está? Sería la traducción a esto. IMA hora kashan. Sí, la traducción literal a esto, a la pregunta. Ahora, si es que se va a y cuarto y media, por ejemplo, no se va a colocar así. Las 12 y cuarto, por ejemplo, no existe. O 12 y media, no existe. Se tiene que mencionar los números necesariamente, ¿no? Esto en el caso de lo que es horas. ¿Sí? Me parece que estas son eh, todas las preguntas que hemos tenido por ahora con respecto a los números. Nuevamente agradecerles la atención. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes dirigiendo este taller. Y agradecerles nuevamente por el interés de aprender este idioma, que es bastante bonito, es un idioma bastante expresivo y sobre todo es un idioma que viene de cientos de años atrás.
que espero no se pierda, como ha estado ocurriendo con otros idiomas que habíamos mencionado antes, ¿no? Como es el caso del Puquina, por ejemplo, ¿no? Agradecer nuevamente a la agencia, que es la que está organizando el taller, y invitarlos en el caso estén interesados de participar en los talleres presenciales. Hay grupos que se están organizando para eh, hacer visitas a comunidades, incluyendo visitas a restos arqueológicos, donde se va a practicar este idioma con los nativo hablantes en distintas comunidades. Va a ser algo así como un turismo inmersivo en las comunidades que hablan quechua. Y en caso ustedes quieran practicar, en caso quieran familiarizarse con los nativo hablantes, eh, está organizando la agencia. En caso haya alguien que esté interesado en esto, lo pueden hacer con las personas encargadas del taller, con Jessica o con Amanda. Ellas gustosamente les van a atender y los van a inscribir. Me parece que hay varios grupos para distintas fechas, entonces pueden ver la posibilidad si es que pueden participar en cualquiera de estos grupos, ¿sí? Nuevamente, muchas gracias, un fuerte abrazo y cuídense. Hasta una siguiente oportunidad.